entre aquellos que tienen una enfermedad metabólica hepática. Y yo creo que debemos empezar, porque esto al fin y al cabo es un curso de doctorado y nos escuchará también personas muy jóvenes. Yo creo que conviene definir la enfermedad. La esteatosis hepática metabólica, que yo creo que es la nomenclatura que vamos a utilizar a partir de muy poco tiempo o a partir de ya, es una enfermedad que se caracteriza por el depósito de ácidos grasos libres, triglicéridos y colesterol en el citoplasma del hepatocito, generalmente de forma macrobotular. Espero que estéis viendo el ratón. Esto es una macrobótula que desplaza el núcleo del hepatocito hacia la periferia y que ocasionalmente puede evolucionar hacia tener inflamación, como se ve en esta segunda slide, fibrosis o incluso a cirrosis. Pero lo cierto es que no sabemos si sabemos que todas las esteatosis hepáticas metabólicas no progresan necesariamente en su enfermedad y no sabemos por qué unas progresan y otras no progresan. Por lo tanto, yo diría que el primer concepto clave con el que debemos quedarnos es que no todas las esteatosis hepáticas tienen un carácter progresivo. Segundo aspecto de esta enfermedad que yo creo que tenemos que tener claro es que es una enfermedad que, con múltiples facetas, con muchas caras. Es una enfermedad poliédrica que tiene por un lado una afectación hepática, que es la que nos ocupa a nosotros. Esta es la historia natural de la esteatosis hepática metabólica, que podría ser la historia natural de cualquier paciente con una enfermedad hepática crónica. El insulto inicial, en este caso la esteatosis, es seguido de inflamación, esteatohepatitis y fibrosis, haciendo una cirrosis y posteriormente se descompensa. Si aquí en vez de esteatosis ponemos infección por el virus de la hepatitis C, aquí hepatitis crónica y aquí cirrosis, la historia natural sería muy similar, aunque los plazos pudieran ser diferentes. Pero esta es una enfermedad que, además de tener este componente hepático, tiene un componente cardiovascular de incremento del riesgo cardiovascular muy importante, de tal forma que aproximadamente 1/3 de los pacientes van a fallecer como consecuencia de esta enfermedad cardiovascular. Y finalmente, además, tiene un claro incremento del riesgo de cáncer. Bueno, ante esta dicotomía, la pregunta que se nos formula en este curso es una pregunta muy interesante. ¿Qué pacientes debemos ver los hepatólogos? ¿Qué pacientes son aquellos que más se benefician de nuestra atención? Porque, como veis, hay diferentes tipos o fenotipos de pacientes. Creo que también es de máxima importancia recordar que la esteatosis hepática metabólica, que en inglés se ha venido a denominaros nuevamente como Metabolic Associated Fatty Liver Disease, yo creo que esta es una definición que ha venido para quedarse, aunque está todavía en discusión, y que desde mi punto de vista es muy importante por dos cosas. Primero, porque transforma una enfermedad cuya nomenclatura es negativa, era esteatohepatitis no alcohólica, en una enfermedad que tiene una nomenclatura positiva. Precisa esteatosis y precisa inflamación o componente metabólico. Y el segundo concepto que es muy importante es que no precisa ya de una biopsia hepática para su diagnóstico. Si os fijáis aquí, un sujeto que se haya demostrado que tenga esteatosis, nos da igual con qué se haya demostrado, con imagen, con un biomarcador o bien mediante histología. Si además es obeso y o es diabético, es decir, tiene una enfermedad inflamatoria crónica de bajo grado, ya le podemos diagnosticar de MAFEN. Y en los sujetos que son delgados, si cumple dos trastornos metabólicos que se asimilan mucho al concepto viejo de síndrome metabólico. Hay alguno más. Y yo resaltaría uno muy importante, que es el HOMA, es decir, que es muy importante que nos acostumbremos a medir la resistencia a la insulina. Perdón. Bueno, por lo tanto, este concepto, como digo, se convierte en una enfermedad que tiene una nomenclatura negativa, es no tener no alcohol, a ser positiva, es decir, tengo esteatosis y tengo componente metabólico. Deja de ser una enfermedad histológica, esto es muy importante. La esteatosis y la disfunción metabólica se convierten en las guías de la enfermedad. Se convierte en una enfermedad continua, ya no es este enfermo que tiene una casilla que es esteatosis hepática pura, una siguiente casilla que es esteatohepatitis, otra casilla que es esteatohepatitis con fibrosis, no, es una enfermedad continua. Es un término más inclusivo y esto es fácil de explicar.
como todos sabéis o todos sabemos en la clínica, es difícil ver a un enfermo en España al menos y en los países mediterráneos sin duda, es muy difícil ver a un enfermo bien comido que no esté algo bebido, es decir, que tomar algo de alcohol es casi connatural y por lo tanto admite la posibilidad de que uno tenga un trastorno metabólico y que además tenga pues, un consumo de alcohol o que además esté infectado por el virus de la hepatitis C, que como sabéis induce trastornos metabólicos con frecuencia. Por lo tanto, dos conceptos claves: objetivar grasa en el hígado mediante cualquier tipo de herramienta es un objetivo clave. Segundo, no existe correlación, y esto es muy importante, no existe correlación entre la cantidad de grasa y el grado o el desarrollo de la enfermedad. Como sabéis, esta es una enfermedad que es extraordinariamente prevalente. Aproximadamente el 25% de la población general del mundo occidental perdón, tiene una enfermedad, una esteatosis hepática metabólica, de los cuales entre el 10 y el 20% van a desarrollar una enfermedad inflamatoria del hígado y de estos aproximadamente acabarán teniendo una cirrosis entre el 1 y el 2%. Puede parecer poco, pero claro, el 2% del 25% estamos hablando que entre el 0,3 y el 0,5% de la población general puede tener una cirrosis hepática mediada por grasa. Estamos hablando de cifras que en España pudieran llegar a 500.000 de personas, es decir, cifras extraordinariamente importantes. Pero si además nos vamos a los extremos, a los enfermos obesos con obesidad mórbida o a los diabéticos, pues los resultados son todavía más apabullantes. Más del 90% de los obesos mórbidos, tienen una enfermedad por depósito de grasa y más del 70% de los diabéticos. Y si vemos que este subgrupo de diabéticos nos circunscribimos a diabéticos de más de 50 años y hombres, pues prácticamente el 100% tendrían esta enfermedad. Por lo tanto, la enfermedad por depósito de grasa, la esteatosis hepática metabólica, es una enfermedad en la cual el depósito de grasa se asocia a un componente metabólico y este componente metabólico puede influenciarse por otros múltiples fenómenos que influyen en el fenotipo de. Pero vamos avanzando hacia la pregunta que se nos ha hecho, es ¿y a quién vemos? Y yo diría que antes de decidir a quién vemos, tenemos que decir qué queremos ver. Esto es muy importante. En esta enfermedad hepática hay tres componentes, digamos, que pueden verse con cierta facilidad y un componente que es la balonización, que es muy difícil de ver. Por lo tanto, nosotros podríamos, cuando nos enfrentamos a un enfermo con una enfermedad, una esteatosis hepática metabólica, diríamos, oiga, ¿tiene grasa? Es decir, ¿tiene esteatosis hepática? Esta es una condición sine qua non. Para saber si está progresando o no, nos podríamos preguntar si tiene o no inflamación y finalmente nos podríamos preguntar si tiene o no fibrosis. Pero realmente desde hace mucho tiempo sabemos que lo que marca, perdón, estoy un poco afónico, que lo que marca el pronóstico de esta enfermedad es la existencia de fibrosis. Y aquí se ve perfectamente en un trabajo ya clásico que hizo el malogrado doctor Angulo y que yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Aquí se ve, si ven en línea continua, la supervivencia a largo plazo esperable o la esperanza de vida de una población general, no sana de población general, superpuesto, casi idéntica a esta población general, están los enfermos diagnosticados de una esteatosis hepática con una fibrosis leve, menor o igual a F2 o inexistente. Y en esta raya discontinua se ven los pacientes con una esteatosis hepática metabólica que tienen una fibrosis avanzada. Como se puede ver, existe una notabilísima diferencia en la esperanza de vida entre aquellos que tienen una fibrosis avanzada y aquellos que no tienen fibrosis o que tienen una fibrosis y una fibrosis leve. Y estas diferencias no se producen a los 30 años, donde son absolutamente abismales, sino que ya a los 10 años ya se empiezan a producir. Esto es muy importante porque esto lo que nos viene a decir es que lo que tenemos que determinar en estos enfermos es si tienen o no tienen fibrosis. Perdone,
Perdone, Sí, doctor Crespo, es que su diapositiva no está pasando, no hay transición de diapositiva. Nos hemos quedado en el concepto de la enfermedad hepática por depósito de grasa. pues yo las estoy viendo pasar. Pues entonces, pues llevo 10 minutos hablando. Vamos, su pantalla está compartida, la opción es que Sí. estamos viendo su pantalla, pero por lo que sea, ¿puede usted, vamos, reiniciar la presentación para ver si Madre podemos mía. solucionar? Vale, vale. ¿Qué quieren que haga? Gracias. ¿Me salgo? No, ¿Qué hago? solo cierre la presentación y vuelve a abrirla, sin salirse, sin dejar de compartir la pantalla. Cierro la presentación. Ahora la he cerrado. Sí. La vuelvo a abrir. No sé si la están viendo o no. No está usted compartiendo la pantalla. Comparto la pantalla. Ahora la estamos viendo de nuevo. Y nos hemos quedado aquí, en esta. No, más adelante. Vale, ahora está habiendo transición. Ahora se ve perfectamente. ¿Y dónde nos hemos quedado? En la definición de Maffelby. A ver, creo que eran 2 diapositivas más. Esta. Una más adelante. ¿Aquí? Una más. Aquí, en esta nos hemos quedado. Bueno, pues hace 6 minutos. Bueno, tenía que haber dicho un poco antes, la verdad, perdón. Es hace 6 minutos. Bueno, pues lo repito. No sé. Bueno, ya lo siento, pero bueno, no sé. No sé si repetirlo o no, la verdad. Bueno, yo me voy a empezar aquí porque si no repetirlo todo, pues voy a acabar muy tarde, ¿no? Bueno, como decía, si por favor no se ven las diapositivas, yo sigo un orden lógico, estoy leyendo las diapositivas, si no se ven, me lo dice, por favor, pero en la primera diapositiva que no se vea. Y ahora voy a leer conceptos clave. Conceptos clave, que es objetivar grasa en el hígado mediante cualquier tipo de herramienta y que no existe ninguna correlación entre la cantidad de grasa y la gravedad de la enfermedad. Como decía, la esteatosis hepática metabólica es una enfermedad tremendamente prevalente que afecta a aproximadamente el 25% de la población general y que en sus formas más avanzadas, que son la cirrosis hepática, afecta a cerca del 2% de los afectados, es decir, sería aproximadamente al 0,5% de la población general. Es decir, en España podrían ser tantos como 500.000 de personas. Pero estas cifras, que son realmente espectaculares de prevalencia, son todavía mayores en los pacientes con una obesidad mórbida, en el cual 9 de cada 10 sujetos tienen una esteatosis hepática metabólica, o en los pacientes diabéticos, una diabetes tipo 2, que llega a alcanzar hasta el 70%. Y si en estos pacientes diabéticos escogemos aquellos que son hombres y mayores de 50 años de edad, probablemente esta prevalencia es cercana al 100%. Por lo tanto, como decía antes, en la patogenia de la enfermedad por depósito de grasa del hígado, el síndrome metabólico juega un papel muy importante, pero hay otros cofactores que ayudarán a tener. Para ir avanzando en esta enfermedad, en la pregunta que nos han formulado, es decir, ¿qué enfermos tiene que ver el hepatólogo en su consulta? Yo diría que antes hay que hacer una pregunta que es, ¿qué es lo que tenemos que ver? Y en una esteatosis hepática metabólica podemos ver 3 cosas fundamentalmente. Esteatosis, que entra en la definición de la enfermedad, inflamación y fibrosis. Pero ya desde hace muchos años sabemos que el principal predictor del pronóstico de la esteatosis hepática metabólica es la fibrosis. Y en esta gráfica sí me gustaría perder 2 segundos porque es muy, muy demostrativa. Si comparamos la esperanza de vida de pacientes en esta raya negra continua de población general con la esperanza de vida de los pacientes que tienen esteatosis hepática metabólica sin fibrosis o con poca fibrosis, y los comparamos con aquellos sujetos que tienen una fibrosis más avanzada, vemos que el hecho de tener una fibrosis avanzada es un determinante importantísimo de una disminución marcada de la esperanza de vida, disminución que no solo se produce
en los estadios finales de la enfermedad, sino que ya a partir de los 10 años de evolución de la enfermedad se empiezan a ver claras diferencias. Por lo tanto, y esto sí que es importante, el valor de las transaminasas no marca pronóstico, la cantidad de grasa no marca pronóstico, lo que marca pronóstico es el grado de fibrosis. Y si lo que marca el pronóstico es el grado de fibrosis, tenemos que intentar averiguar de la mejor forma posible cuánta fibrosis tienen nuestros pacientes. Y hay básicamente 3 formas de hacerlo. 2 no invasivas. Hay 4 formas, perdónenme. 3 no invasivas y 1 invasiva. Habrá una fórmula que es mediante biomarcadores. Segundo, mediante técnicas de imagen como la elastografía por resonancia magnética, mediante elastografía externa por ejemplo, de elastografía de transición o por biopsia hepática. La más sencilla sería siempre utilizar biomarcadores. Ven aquí algunos biomarcadores que es difícil recordarse las fórmulas, ni falta que nos hace, porque lo podemos meter en un Excel y punto y final. Pero lo que sí me gustaría llamar la atención es que los parámetros que se utilizan para calcular esta fibrosis son parámetros extraordinariamente sencillos: edad, índice de masa corporal, existencia o no de diabetes, el ratio entre las transaminasas o las plaquetas. O este FID4 que todavía es más sencillo: edad, transaminasas o plaquetas, ¿no? Cualquiera de ellos es útil y cualquiera de ellos tiene algunos problemas. Por ejemplo, el NAFLD Fibrosis Score, pues el peso determina mucho el valor. Por lo tanto, el peso hace que sesgue un poco el marcador. En el FID4, la edad sesga un poco el marcador. El APRI está mucho mejor desarrollado para virus que para enfermedad hepática por depósito de grasa. Y en el grupo de trabajo, en el EPAMED, en el grupo de trabajo auspiciado por la Asociación Española para el Estudio del Hígado de Grasa, que se llama EPAMED en España, pues se ha hecho un índice que se llama EPAMED Fibrosis Score, un índice que tiene en cuenta las mismas variables que tenían en cuenta los otros índices, añadiéndole el HOMA como característica diferencial. Y esta adición es muy, muy, muy importante, porque la resistencia a la insulina, que se mide por el HOMA, es un parámetro que tiene una gran trascendencia a la hora de evaluar la gravedad de esta enfermedad hepática. Además de los biomarcadores, tenemos la elastografía de transición. No voy a explicar la elastografía de transición, que nos mide la dureza del hígado. Cuando el hígado es más duro, la velocidad de transmisión de la onda es más rápida y, por lo tanto, valores altos de FibroScan, es decir, valores altos de elastografía, se asocian a una probabilidad mayor de tener una fibrosis hepática avanzada. El número en kilopascales que nos determina si uno tiene una fibrosis significativa o no cambia en cada estudio. Aquí hay diferentes estudios y básicamente el cutoff depende de lo que queremos nosotros. Es decir, si queremos asegurarnos de que ningún enfermo con fibrosis significativa no sea evaluado por el hepatólogo, habría que bajar el número. Si queremos que las consultas de patología no se saturen, tendremos que aumentar un poquito el cutoff y aumentar un poco la astringencia del valor. Por lo tanto, no hay un número mágico. De quedarnos con un número, podríamos quedarnos con 9 kilopascales. Por debajo de 9 kilopascales es poco probable que el enfermo tenga una enfermedad hepática, una fibrosis hepática significativa. Por encima de 9 es probable que la tenga, ¿no? Hay otros parámetros del DEMILI, que es un trabajo efectuado por el grupo del doctor Manolo Romero en Sevilla, que es un algoritmo basado en las imágenes de resonancia. Yo creo que es un algoritmo muy sencillo, que ya estamos utilizando desde hace años y que creo que se va a imponer en el futuro, que tiene un pequeño problema y es que necesita hacer resonancias. Y al menos en España nuestro sistema de salud está bastante saturado y hacer resonancias siempre es un pequeño inconveniente. Quizás el mensaje más claro es este: debemos evaluar el grado de fibrosis en todos los pacientes de la forma más sencilla que podamos. Y esta es la aseveración más clara de esta charla.
Entonces, ¿qué hacemos? Y yo diría, pues como diría el gallego, pues digo, depende en quién queramos evaluar la fibrosis. Si queremos evaluarla en población general, si queremos evaluarla en diabéticos o, ¿por qué no?, evaluarla en pacientes con una enfermedad inmunomediada. Las cosas son diferentes porque las poblaciones son diferentes. Yo voy a poner en las próximas diapositivas algo de enfermedades inmunomediadas porque creo que es distintivo de nuestro grupo y hemos encontrado, ya se había encontrado hace mucho tiempo, que los pacientes, por ejemplo, con una IMID, que es la psoriasis, tenían una prevalencia de esteatosis hepática metabólica claramente más alta que los pacientes controles, pero nosotros hemos visto que además de tener una prevalencia más alta, tienen una probabilidad de tener una enfermedad más avanzada, más alta que los pacientes controles. Es decir, esta IMID, la psoriasis, los pacientes tienen más probabilidad de esteatosis hepática metabólica y más probabilidad de tener una esteatosis hepática metabólica con fibrosis significativa. Y cuando vimos los factores que más influían en este hecho, lo que más influía era tener la propia psoriasis. Analizamos otra IMID, otra población, que es la hidradenitis suppurativa, una población con una carga inflamatoria claramente mayor que la psoriasis, y tuvimos la oportunidad de analizar 86 pacientes consecutivos de nuestro centro, de los cuales cumplían criterios 70, y vimos una cosa no sorprendente, pero muy irrelevante, que es que casi 3/4 partes de los pacientes con hidradenitis tenían una enfermedad, una esteatosis hepática metabólica, comparado con el 25% de una población. Fue un estudio caso control de una población control. Y nuevamente volvimos a ver que no solo es más prevalente la enfermedad, sino que la probabilidad de tener una fibrosis más alta es mayor en estos enfermos, en este caso con esta IMID, que es la hidradenitis suppurativa. Y de nuevo, el factor que más influía en el desarrollo de esta esteatosis hepática metabólica era la propia hidradenitis suppurativa. Y más recientemente hemos analizado en un estudio junto al Hospital Puerta de Hierro de Madrid y ya en un volumen importantísimo de pacientes la prevalencia de esteatosis hepática metabólica en sujetos con enfermedad inflamatoria intestinal. Nuevamente vimos que estos enfermos tienen una probabilidad de tener una esteatosis hepática mayor que la población control y lo que es más importante, o lo que es, desde mi punto de vista, muy importante, es que la fibrosis avanzada era claramente mayor en la población IMID que en la población control, y esto era especialmente verdad en los que no eran obesos, en los que no eran diabéticos y en los que no eran ni obesos ni diabéticos. Y como veis aquí, aunque las cifras, claro, el gráfico no se ve muy bien, es decir, la probabilidad de que un enfermo con una IMID tenga una esteatosis hepática metabólica con fibrosis significativa no es en modo alguno desdeñable, es del 5,8%. Fijaros que la población general no diabética, no obeso, es del 0,7%. Es decir, cifras que se multiplican por 10 la probabilidad en población general. Como decía antes, saber en qué población lo vamos a hacer es muy importante porque los valores predictivos positivos y negativos de los diferentes biomarcadores son diferentes en sujetos con diabetes, sin diabetes o con diabetes, o en sujetos que tienen un normopeso, tienen un sobrepeso o son obesos mórbidos. Y esto es muy importante porque el valor de cada uno de estos parámetros va a cambiar en función de la población de referencia. Y como números es muy difícil de dar seguros, yo voy a dar una idea que puede ser útil para todos. Si uno tiene una sospecha de Maffeldy, y yo diría que con esto ya estoy diciendo que la población general no debe ser evaluada. Debe ser evaluada la población general con sospecha de Maffeldy. Y esta sospecha de Maffeldy la tendremos que establecer en todos los sujetos que tengan un síndrome metabólico, en todos los sujetos que tengan una alteración de las transaminasas, en todos los sujetos que se vea por cualquier método de imagen una esteatosis hepática. Yo diría que en estos sujetos sin más connotaciones, población general con sospecha de Maffeldy, si le hacemos índices de fibrosis, luego veremos un ejemplo, y los biomarcadores de fibrosis sugieren que no hay fibrosis avanzada, creo que podemos tranquilamente decirle que este enfermo debe ser evaluado en atención primaria y que quizás, si por algún motivo se vuelve a sospechar en los próximos años, remitirle de nuevo a hacer esta evaluación de nuevo a los 3 o 5 años. Si por el contrario los biomarcadores indican que tiene una fibrosis avanzada,
creo que directamente debe ser evaluado en hepatología. Y en medio nos queda aproximadamente un 25-30% de sujetos cuyos los índices de fibrosis no son capaces de contestarnos a esta pregunta. Y yo creo que en estas personas, si disponemos de un test metabolómico como OU-Liver, podríamos aplicar OU-Liver. Si no disponemos de OU-Liver, tendríamos que aplicar un FibroScan. Y si no disponemos tampoco de FibroScan en la atención primaria, pues por desgracia tendrían que sobrecargar nuestras consultas. Yo creo que para que solo lleguen a nuestras consultas aquellos enfermos que se pueden beneficiar de nuestra atención, debiéramos intentar conseguir que uno de estos marcadores, un marcador metabolómico o el FibroScan, se pudiera hacer en todos aquellos sujetos con sospecha de MAFLD con biomarcadores que estuvieran en zonas. Nosotros hemos desarrollado una herramienta que no tiene nada de original. Lo que hemos hecho es copiar en un Excel todas las fórmulas disponibles, como se ve aquí, introduciendo unos parámetros ampliamente disponibles en la consulta de nuestros pacientes. Nos tenemos que acostumbrar a medir el perímetro de la cintura, la abdominal, nos tenemos que acostumbrar a medir y a pesar a nuestros enfermos, medir la tensión, en fin, hacer una medicina adecuada en estos pacientes. Cogemos unos datos analíticos muy sencillos en el que yo marcaría especialmente la insulina porque no estamos acostumbrados, y cuando los llenamos, el test nos devuelve los resultados y nos dice: mire, este señor tiene un normopeso, tiene un síndrome metabólico, tiene resistencia a la insulina. Nosotros le hemos metido y él nos lo interpreta. Le hemos metido 5 biomarcadores de fibrosis: NAFLD Fibrosis Score, FIB4, PAMED Fibrosis Score, APRI y FORBS. Cada uno de ellos nos devuelve un resultado gris, indeterminado, leve, gris, gris. Ninguno nos sugiere que es grave y, de hecho, uno nos dice que es leve. Nos hacemos biomarcadores también. No hemos metido en ningún lado la ecografía, ¿eh? Fijaros que no hemos metido la ecografía. Hacemos biomarcadores de esteatosis y vemos que tiene una esteatosis hepática. Y aunque esta última parte estamos validándola ahora, nosotros creemos que en este paciente, dado que solo un marcador nos dice que es la fibrosis leve y los otros son indeterminados, que probablemente, que es muy poco probable que tenga una enfermedad hepática avanzada. Como digo, estamos trabajando en validar estos números que pueden ser 1, 2, 3, 4 y 5. 1 es repetir en 3, 5 años, 2 repetir en 12 meses, 3 hacer una segunda evaluación y 4 y 5 mandar al servicio de digestión. Fijaros que este enfermo, si le repetimos y hemos cambiado prácticamente solo las plaquetas, los índices cambian, nos devuelve el mismo enfermo, tiene el mismo peso, tiene el síndrome metabólico igual, tiene la misma resistencia a la insulina, pero le hemos cambiado las plaquetas muy sensibles en estos análisis. Y ya dos biomarcadores muy importantes, el FIB4 y el PAMED Fibrosis Score, nos dicen que probablemente este enfermo tiene una fibrosis avanzada. Y por tanto, nuestra conclusión es que debe ser evaluado en las consultas de digestivo. Esta es la anteúltima diapositiva, Cuando pensemos en esteatosis hepática metabólica, pensemos que hay que hacer una evaluación integral del paciente. Por razones de tiempo, se la dejo la presentación. No puedo describir todos los componentes de esta diapositiva, pero tenemos que hacer una evaluación holística del paciente y quizás voy a acabar con estas conclusiones, ¿no? Yo diría que en los pacientes que tienen una sospecha de MAFLD, lo más importante es tener conceptos muy claros, muy sencillos, para intentar, digamos, estratificar de forma adecuada a los pacientes. Dos conceptos importantes que hay que evitar: las transaminasas son un muy mal predictor de enfermedad hepática. La ecografía, la cantidad de grasa que se ve en la ecografía es un muy mal predictor de enfermedad hepática. Si queremos descartar una enfermedad hepática significativa, pensemos en fibrosis. Y para evaluar la fibrosis, utilice los marcadores más sencillos que tenga a su disposición. Todos podemos tener FIB4, todos podemos tener NAFLD Fibrosis Score y casi todos podemos tener PAMED Fibrosis Score, que incluye insulina. Claro, si en el ámbito de la primaria dispusiéramos de FibroScan, pues hacemos un FibroScan, pues que mejor, ¿no? Pero yo diría que utilicemos el más sencillo. Y finalmente, depende de la población. Si la población es un diabético de 55 años de edad
hombre con una enfermedad de más de 10 años de evolución, es casi absolutamente seguro que este paciente tiene una esteatosis hepática metabólica y yo pasaría directamente a un segundo escalón, que sería o liver o fibroscan, o los dos. Muchísimas gracias y perdón porque me he retrasado, pero he tenido que repetir una parte. Muchas gracias.